8 de la mañana con 40 minutos, 8 con 40 minutos en Punto Noticias, segunda emisión. Saludamos a nuestra siguiente invitada, la doctora María Dolores Miño, abogada especializada en derechos humanos. ¿Cómo está, doctora Miño? Buenos días, bienvenida, gracias por acompañarnos, qué gusto saludarle a los tiempos. Estamos con usted, Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. ¿Cómo entender, cómo interpretar esta resolución de la Corte Constitucional que ha generado cierta confusión, incluso a nivel de medios de comunicación que le dieron una interpretación, no sé si inadecuada, por decirlo menos? ¿Cómo entender esta resolución de la Corte Constitucional en torno a la facultad de los adolescentes mayores a partir de los 14 años de consentir una relación sexual entre adolescentes? Buenos días, bienvenida. Buenos días, Licenia. Buenos días, Alexis. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, yo pienso que la controversia que gira alrededor de la sentencia partió del hecho de que colegas nuestros, sin haber leído el fallo o intencionalmente queriendo torcer la intención real del fallo, hace algunos días empiezan a publicar en redes sociales unos comentarios verdaderamente alarmantes con respecto al alcance del fallo y de manera muy concreta los comentarios que ellos esgrimen y que luego son replicados por medios de comunicación tradicionales, digamos, es que el fallo había autorizado, digamos, las relaciones sexuales entre adolescentes y adultos. Y se ponían unos ejemplos que en realidad creo que a cualquier padre le hubieran desencajado, en el sentido de que, por ejemplo, el fallo permitiría el hecho de que una niña de 14 años mantenga relaciones con su profesor de 40 y eso estaría bien a criterio de la Corte Constitucional. Y en realidad yo entiendo el escándalo público porque yo como madre leí eso y también me asusté. Pero cuando uno lee el fallo se da cuenta que en realidad no hay tal cosa y estamos frente a un escándalo que a mi criterio es innecesario porque lo que bastaba hacer era leer el contenido del fallo para darse cuenta que no hay tal cosa como una aceptación constitucional del estupro ni una permisión de que se mantengan relaciones en asimetría de poder entre niñas, entre adolescentes y adultos que les llevan con mucha edad, ¿no? Doctora Miño, ¿cómo le va? Qué gusto saludarle. A ver, lo que me queda claro entonces es después, digamos, de los de las imprecisiones que se vio, sobre todo en redes sociales, a nivel de redes sociales de algunos medios de comunicación formales, es que esta sentencia de la Corte Constitucional no deja en indefensión a las adolescentes con respecto de casos de abuso sexual. Ahí sí le voy a pedir, para tener precisión, nosotros y quienes nos ven y nos escuchan, ¿qué es exactamente lo que dice la sentencia de la Corte? A ver, lo primero que tenemos que tener en cuenta, mi querido Alexis, es que esta sentencia parte de una consulta de norma. La consulta de norma es un mecanismo que tienen los operadores judiciales de la justicia ordinaria para elevar consultas a la Corte Constitucional de cómo deberían aplicar determinadas normas del ordenamiento jurídico, de tal suerte que éstas sean consistentes con la Constitución. El caso de origen, el proceso que da origen a esta consulta de norma, se refiere a una denuncia penal planteada por el papá de una chica de 14 años contra el novio de la chica porque habían estado teniendo relaciones sexuales. Y en ese contexto, el juez consultante le pregunta a la Corte, oiga, pero en realidad aquí parecería ser, o sea, en estricto sentido, si aplicamos el artículo 175, numeral 5 del Código Orgánico Integral Penal, tenemos un delito. Pero de los hechos del caso se deriva que estos dos chicos estaban manteniendo relaciones sexuales consentidas en el contexto de su relación de novios y el juez aparentemente de su sentido común decía, yo no le puedo privar de la libertad a este chico porque estaba en una relación sexual consentida por la chica. Entonces, hay que tener esto claro porque esto nos dibuja la cancha de alcance de la sentencia. Estamos hablando de situaciones donde dos adolescentes en el ejercicio de su derecho a su autonomía y desarrollo de la personalidad empiezan a mantener relaciones sexuales que son de carácter consentido. Esta es la cancha alrededor de la cual se esgrimen los criterios de la Corte, en primer lugar. En segundo lugar, la Corte Constitucional es enfática a la hora de indicar la protección reforzada que tienen las niñas y las adolescentes con respecto a cualquier forma de agresión sexual. La Corte no lo desconoce, es más, la Corte incluso en su motivación cita varias decisiones de órganos internacionales como el Comité Internacional de los Derechos del Niño y estadísticas locales que dan cuenta que los niveles de agresión que sufren las niñas son preocupantes y las adolescentes también. Sin embargo, la parte medular de la sentencia es el reconocimiento que hace la Corte Constitucional a la luz de estándares internacionales, porque es importante decir que la Corte Constitucional no se ha inventado el agua tibia en este caso, ni esgrimido criterios sacados del bolsillo.
Lo que la Corte Constitucional hace es recoger criterios esgrimidos desde la jurisprudencia internacional, desde los criterios que vienen de entes autorizados como el Comité de los Derechos del Niño, para reconocer que los adolescentes, en este libre ejercicio de la personalidad y a la luz del interés superior del niño, pueden de manera progresiva empezar a partir de cierta edad ejercer ciertos derechos de carácter sexual. Decir que los adolescentes, además que esto creo que no es noticia para nadie, por favor, que los adolescentes a partir de cierta edad son perfectamente capaces de consentir en relaciones sexuales a la luz de este derecho al libre desarrollo de la personalidad que se ejerce de manera progresiva, y también a la luz de sus derechos sexuales y reproductivos que nuevamente se van ejerciendo de manera progresiva a la par de que el adolescente va ganando mayor autonomía, y la sentencia reconoce eso. Y la sentencia dice, el artículo 175.5 del Código Orgánico Integral Penal, si bien persigue un fin legítimo, esto es proteger a las niñas y adolescentes de posibles abusos sexuales, ha olvidado tomar en cuenta el libre desarrollo de la personalidad de los adolescentes, ha olvidado tomar en cuenta que los adolescentes son, de manera progresiva, titulares de derechos sexuales y reproductivos y que pueden llegar a consentir cuando están en relaciones entre pares. Y ahí la justicia, resaltar. Perdón que le corte, doctora, porque me parece que usted nos está dando, nos está haciendo una exposición súper didáctica de lo que implica y de lo que significa esta sentencia, sobre todo para los que somos padres y más todavía padres de niñas, ¿no? Porque además creo que esta sentencia de la Corte, Licenia, amigos y doctora Miño, tiene que venir acompañada de un profundo proceso de reflexión en las familias para empezar a hablar sobre sexualidad con nuestros hijos, con nuestras hijas. Ojo sobre eso. Y ahí lo que le iba a decir es, a ver, lo que nos plantea también esto es un dilema al sistema de justicia. ¿Cómo entonces, a partir de lo que usted nos dice, de que los chicos ya entran a una edad en donde empiezan a explorar y tienen obviamente derechos, a diferenciar cuando la relación es consentida y cuando se trató de una violación? Esto es un tema que aborda también la sentencia. ¿Qué es lo que pasaba antes? Que automáticamente cualquier relación sexual mantenida con una menor de 18 años se reputaba como violación, con lo cual había muchas relaciones que eran consentidas y que eran en el marco de este ejercicio de la autonomía y del libre desarrollo de la personalidad a la luz de los derechos sexuales, que iban a ser criminalizadas, lo cual era un absurdo. Y entonces lo que ahora pasa es primero reconocer esa autonomía, decir que no todas las relaciones, lo que está diciendo la Corte es, no todas las relaciones sexuales mantenidas por niñas menores de 18 años pueden considerarse violación porque algunas van a ser consentidas. La siguiente pregunta, y creo que este es el nudo crítico de la preocupación de muchos padres de familia, es, bueno, ¿y en qué casos no? ¿En qué casos sigue existiendo violación? Yo, por ejemplo, le planteo un escenario, perdón que le interrumpa, doctora Miño, le planteo un escenario. ¿Qué pasa si hay una relación que comienza entre una niña o un adolescente de 14 años con un chico de 18 años? Y el chico de 18 años quiere que la relación pase a otro nivel, pero la chica no. Y resulta que en uno de esos encuentros que empiezan la exploración, el chico termina teniendo una relación sexual con la chica y la chica no quiere. Este es un buen ejemplo, Licenia, porque cuando usted me dice no quiere, estamos hablando de consentimiento. Incluso podría haber falta de consentimiento en relaciones entre pares, dos chicos de 15 años, pensemos. Si la chica le dice no y el chico prosigue, estamos ante una ausencia de consentimiento, entonces ahí también hay violación. Y esa es otra cosa que creo que no debería hacer falta aclarar, pero ante la confusión pues nos toca hacerlo. Cualquier relación sexual que es no consentida, porque la chica dijo no y el chico insistió o el chico presionó o el chico coercionó, ya no está revestido por esta protección al consentimiento. El consentimiento es, en términos legales, la posibilidad que tiene una persona de decir si quiere o no quiere. Y cuando una persona ha sido forzada, ya sea por coerción, chantaje, violencia, a hacer algo que no quiere, pues estamos frente a un vicio del consentimiento. Entonces, en ese caso que usted plantea, claramente no hay consentimiento, más allá del tema de la diferencia de edad, porque la niña claramente dijo que no quiere, ¿ya? Luego, el ejemplo más grave que está circulando en redes sociales es, bueno, ¿qué pasa si mi hija de 14 años empieza a tener relaciones con su profesor de 40, ¿ya? Para esto, el párrafo, permítanme que les lea, el párrafo 87, en la parte ya decisiva de la sentencia, establece, y me voy a permitir leer, criterios que deben observar los operadores de justicia para determinar la existencia o no de consentimiento, porque aquí no estamos hablando de una fórmula plancha que va a aplicar para todos los casos.
se tiene que hacer un análisis caso por caso. Y en ese análisis caso por caso, para valorar el consentimiento en la relación sexual a partir de 14 años, es decir, para ver si es que este consentimiento es válido o está viciado, la Corte Constitucional nos da una lista de situaciones que se deben tomar en cuenta. Y nos dice la Corte Constitucional en este párrafo 87 de la decisión, es que no se entenderá que hay consentimiento, por ejemplo, dice el numeral D, cuando este no ha sido dado libre, voluntariamente y de manera autónoma. Es decir, en el ejemplo que nos ponía Lisania, ya estamos por fuera del ámbito del consentimiento, digamos, protegido por la sentencia porque no hubo consentimiento, porque hubo fuerza, hubo coerción, ¿ya? ¿Qué otra cuestión es importante? El literal C de este párrafo 87 nos dice, no habrá consentimiento o se entenderá el consentimiento viciado cuando se verifique la existencia de relaciones asimétricas o desiguales de poder o sometimiento que vicien dicho consentimiento. Para ello se debería considerar, entre otros aspectos, porque no nos puede dar una lista taxativa, ciertamente, primeramente la diferencia de edad, con lo cual el ejemplo del señor de 40 y la niña de 14 ya se cae. El caso de Paola Guzmán Albarracín, ¿no? Más o menos. El caso de Paola Guzmán, literalmente el caso de Paola Guzmán Albarracín. ¿Qué más? El tema de, perdón, se me perdió. Para ello se deberían considerar, dice, la diferencia de edad, el sexo, el grado de parentesco, el grado de madurez, la experiencia, la pertenencia a un grupo minoritario, la existencia de una discapacidad, el contexto social, económico y cultural, étnico, entre otros. Es decir, si es que hay un factor de desigualdad entre quienes participan de esa relación sexual, pues se entiende que el consentimiento es viciado. Entonces, desde aquí ya se excluye todos los ejemplos trágicos que empezaron a poner desde los colegas hasta las personas que adscribieron a los comentarios de los colegas en el sentido de si mi hija mantiene relaciones sexuales con el profesor de 40, entonces está consentido. No, porque la Corte Constitucional entiende que esas relaciones asimétricas de poder son precisamente las principales generadoras de esos abusos, especialmente en Ecuador, donde al menos 2.000 niñas se quedan embarazadas al año y que esos embarazos usualmente ocurren en el contexto de relaciones incestuosas familiares precisamente por esta asimetría de poder, por este sometimiento que existe en el ámbito de familia entre el adolescente, la niña y el papá, el padrastro o los adultos que están a su cargo. Entonces, esto está contemplado y así hay toda una lista ya de posibles situaciones bajo las cuales se debería entender el consentimiento como viciado, es decir, inexistente. Entonces, no es que se deje una puerta abierta para cualquier tipo de relación sexual de niñas menores de 14 años sean avaladas, sino en ciertas ocasiones, cuando hay consentimiento, cuando estas niñas están ejerciendo de manera autónoma sus derechos sexuales y reproductivos a la luz de su derecho al interés superior del niño de forma progresiva, pues se lo protege. Y si está por fuera de ese ámbito, pues ciertamente estamos frente a las causales del 175.5 el Código Orgánico Integral Penal y la otra persona tendrá que ser sancionada. Y aclarar que además esto no significa que cualquier relación sexual entre adolescentes será avalada o será constitucionalmente protegida, sino solo aquellas donde el adolescente ha dado el consentimiento. Porque si estamos ante una relación, como les dije hace un ratito, de una niña de 15 con otro chico de 15 que le forzó porque le puso un cuchillo, pues obviamente estamos ante una ausencia de consentimiento que no entra dentro del ámbito de protección de esta sentencia. Ahora, como está actualmente la legislación, con ese artículo tan laxo que es el que usted citaba, el 175.5 es, ¿no? Ya, ¿cómo está? ¿Ha habido casos de adolescentes que han sido sancionados, acusados precisamente de esto por el caso que usted citaba, que es el que origina esta discusión? Un padre, ¿no?, que dijo, este chico abusó sexualmente de mi hija. ¿Hay casos también de adolescentes que han sido injustamente sancionados, doctora? Deben existir, Alexis. Yo en realidad no me atrevería a darles una cifra porque desconozco ese dato, pero ciertamente la consulta de norma elevada por el juez da cuenta que esto estaba sucediendo. Al menos en un caso sucedió, y entiendo yo que si se elevó la consulta de norma era un tema suficientemente recurrente como para llamar la atención de la judicatura consultante y exigir, digamos, presentarle la necesidad de que sea la Corte Constitucional quien decide esta cuestión. Entonces, aquí estamos frente a la necesidad de regular el poder punitivo del Estado y de recordar que la privación de libertad es una medida de última ratio que no puede activarse sino para situaciones que específicamente exijan aquello. Entonces, si estamos frente a dos adolescentes que en uso de sus facultades progresivas de consentimiento, en uso en ejercicio, mejor dicho, de su derecho a progresivamente ejercer su vida sexual,
están actuando de manera consentida, pues es imposible, es ilógico pensar que una persona tenga que ser privada de la libertad por esto, ni que tenga que ser tachada de violador por esto. Es absolutamente lógico y posiblemente a los padres, a algunos padres, pues les causará choque esto porque todavía vivimos en una sociedad excesivamente adultocéntrica y excesivamente patriarcal, donde hay ciertos padres que viven en una situación de negación con respecto al ejercicio progresivo de los derechos de sus hijos. Hay padres que hoy por hoy todavía dicen que, por ejemplo, los niños chiquitos no tienen conciencia, cuando se dan perfectamente cuenta de lo que pasa. Y asimismo, hay padres que muchas veces, obnubilado su criterio a partir de creencias religiosas, sobre todo, niegan categóricamente que sus hijas y sus hijos puedan ser sujetos de derechos sexuales, lo cual es engañarse a uno mismo. ¿Y qué tenemos que hacer frente a eso? Y esto es un criterio más allá de lo legal, sino como padres, también esta sentencia ampara la necesidad de que el ejercicio progresivo de esos derechos sexuales a la luz del libre desarrollo de la personalidad tiene que estar acompañado por una educación sexual y reproductiva enfocada en género y en derechos humanos. Ahora, entonces, doctora Miño, sí. Yo le tengo otra inquietud que me plantean aquí quienes nos están siguiendo a través de redes sociales. Dice, ¿por qué se fijó la edad de 14? ¿Por qué no 15? ¿Por qué no 16? A los 14 años, tanto en el hombre como en la mujer, existe la madurez suficiente como para emprender en una actividad sexual que le puede traer consecuencias. A ver, lo que la Corte dice es que a la Corte no le corresponde decir en qué momento empieza la actividad sexual de un adolescente. Entonces, yo les pongo 14 años como un ejemplo, pero la Corte en ningún momento fijó esa edad como un número. Dice, en realidad, a nosotros no nos corresponde decir en qué momento efectivamente un adolescente empieza a tener relaciones sexuales. Sin embargo, se tienen que revisar estos criterios sobre la madurez, sobre la experiencia, sobre el hecho de su educación, su contexto social, económico, cultural, etcétera, para verificar si es que efectivamente este adolescente estaba en ejercicio de su derecho a la libertad sexual y reproductiva, si estaba en capacidad de ejercerlo y sobre todo si estaba en capacidad de consentir. Porque ciertamente van a haber niñas, por ejemplo, que iniciarán su vida sexual a los 17 años, habrá niñas que lo inician a los 14, a la Corte no le corresponde decir hasta a partir de esta edad en adelante. Es un tema que se tiene que analizar caso por caso, tomando en cuenta la madurez de la niña, tomando en cuenta su experiencia, etcétera, etcétera. Son muchos factores que se tienen que tomar en cuenta. Y es importante que la ciudadanía sepa esto, que no se establecen soluciones plancha, sino una gran cantidad de criterios que tienen que ser observados por los operadores judiciales, donde ciertamente ya no se penalizará relaciones sexuales entre adolescentes que han sido consentidas y que son fruto del ejercicio de un derecho que el derecho internacional reconoce a los adolescentes, que es la posibilidad de tener una vida sexual sana, consentida, activa, a la luz de su madurez y su desarrollo. Doctora Lolo Miño, al cierre de esta entrevista, porque se nos va terminando el tiempo, yo quería preguntarle y saber también su opinión con respecto de todo lo que está sucediendo en torno a un caso que ha sido muy manoseado, que es el de la muerte de Naomi Arzentales. Se empezó hablando de que se trataba de un suicidio, después empezaron a publicarse chats, capturas, videos que darían cuenta de que la chica aparentemente sufría de violencia sexual, después se conoció violencia física, después se conoció que la chica en agosto había sido violada. En torno al caso de Naomi Arzentales hay un proceso bastante feo del manejo, ¿no? Y tal es así que, primero, desde el periodismo se empezó a consultar a una cartomántica para que las cartas y el tarot le digan si es que se trata o no de un femicidio o si fue o no suicidio. Y después la policía captura el día de ayer al novio o exnovio de la señorita y termina soltándolo con la justificación de que sus redes y sus sistemas informáticos han sido hackeados. ¿Qué es lo que pasa a criterio suyo con respecto del caso Naomi Arzentales? Yo creo, Alexis, que viene el caso porque evidencia las diferentes dimensiones de irrespeto a la vida sexual de las mujeres que se vive en el país. Por un lado, tenemos una sociedad absolutamente conservadora que niega una realidad que es innegable, y es que las niñas, a partir de cierta edad, las mujeres, mejor dicho, los adolescentes,
pueden ejercer ciertos derechos de carácter sexual, aquello se niega, aquello es un tabú, no se nos reconoce a las adolescentes y a las mujeres como sujetos de derechos sexuales. Sin embargo, también tenemos esa misma sociedad conservadora que el momento en que somos agredidas, que el momento que nuestro consentimiento ha sido viciado, que el momento que nuestros derechos más fundamentales como la vida y la integridad personal son violentados, también tenemos una sociedad que se niega a creernos, una sociedad que pone cualquier tipo de pretexto antes de aceptar realidades que parece que son evidentes y que saltan a la vista, y que somos víctimas de agresiones. ¿Cómo visibilizamos esto? En primer lugar, por la falta de debida diligencia que se observa en este caso con respecto a otros casos. Hemos hablado en este espacio muchas veces sobre ciertos casos de corrupción que son de elevado interés público, pero de especial interés político para las autoridades de turno, y prácticamente apenas hay la noticia crímenes, pues se despliegan todos estos operativos, estos allanamientos, donde las personas son detenidas con fines investigativos, donde sus bienes son requisados, etc. Y la pregunta que a muchos nos surge es, bueno, ¿por qué Fiscalía no actúa con la misma celeridad que actúa en los casos sobre los cuales el gobierno tiene un especial interés político, en casos donde hay una evidente agresión hacia las mujeres? En primer lugar. En segundo lugar, también los medios de comunicación como parte de este análisis de los casos. Los medios de comunicación tradicionales usualmente son los principales voceros de Fiscalía, y de replicar la versión oficial de Fiscalía el momento que ocurren estos casos de elevado interés político. Se reportan, los allanamientos van acompañados, la policía de estos medios de comunicación, van a las 3 de la mañana, le sacan a la persona en pijama de una forma súper humillante, porque eso no se despliega en estos casos. En estos casos lo que hemos tenido es una Fiscalía y una policía que, de manera muy extraña, no han ordenado la detención con fines investigativos del principal sospechoso. ¿Por qué no lo han hecho? ¿Por qué ese tratamiento discrecional? No lo sabemos. Y todavía más vergonzoso es los medios de comunicación y periodistas tradicionales, en lugar de buscar la verdad, en lugar de ser un mecanismo de denuncia y de apoyo de los familiares de la víctima, pues se han convertido en una suerte de circo, donde algo tan grave como es el hecho de que una mujer sea asesinada en situaciones muy, muy extrañas, sea un hecho de espectacularización. Ya sea porque se trata de manera velada, pero a vista y paciencia de todos, crear esta imagen o sostener la teoría del caso que viene por parte del principal sospechoso, es decir, tratar de disuadir el hecho de que podríamos estar frente a un femicidio tratando de taparlo como un suicidio, cuando ni siquiera hemos visto el cuerpo, ni siquiera sabemos muy bien la autopsia. Y por otro lado, y esto ya es el colmo de los colmos, cuando un periodista que goza de una reputación importante, que goza de una audiencia importante, en un caso donde una mujer ha sido asesinada, la mejor forma de tratarlo es trayendo a una mujer que lee el tarot. Y sí, hay personas que dicen, bueno, si no le gusta, cambio de canal. Muchos de nosotros estamos indignados sin haber visto ese programa porque no lo consumimos, porque sabemos que no es periodismo serio. Nunca lo vemos, no lo vemos ahora, pero sí indigna como mujeres, como por solidaridad a la familia de Naomi Arsentales, que el caso de su hija asesinada sea tratada como un circo. Es inaceptable. Entonces, ¿qué estamos enfrentándonos aquí? Estamos enfrentándonos a algo que nosotros hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo. A las autoridades solo les interesa mover la maquinaria estatal de investigación y sanción cuando hay un interés político atrás de un caso. Y les pongo el mejor ejemplo. El único caso de violación y de agresión hacia una mujer que fue investigado y sancionado con celeridad fue uno donde además, donde además el poder político de turno tenía un interés político en el caso. Entonces no era porque el defensor del pueblo era un posible agresor sexual. Lo que se vio aquí es una ventana de oportunidad para deshacernos de un enemigo político. Y entonces ahí sí se actuó con toda la celeridad, a pesar de que ese caso también reviste de un montón de irregularidades que eventualmente saldrán a la luz pública. Sin embargo, ahí está la prueba de que para que a nosotros las mujeres nos protejan, para que el aparato estatal se active a protegernos a nosotros, tiene que haber un interés político en juego. Y lo que ha pasado el día de ayer creo que ya raya en lo vergonzoso, porque estamos frente a entidades de policía que supuestamente son las encargadas de servirnos y protegernos a nosotros, que dicen cosas que en realidad insultan a la inteligencia de cualquier ciudadano. Le detuvieron a la persona, luego policía dice, no nos han hackeado el sistema y lo vamos a dejar libre. Entonces, como ya todo el mundo está comentando en redes sociales, primeramente yo creo que es una bofetada a la ciudadanía pensar que alguien puede creerse algo así. Aquí pasó algo, hubo una metida de mano en la justicia, nuevamente, en horas de la noche,
qué esa detención, que claramente era legítima, era necesaria a la luz de los hechos que están investigando, de repente el señor lo suelta. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos ahora es qué cosas sabrá el fiscal izquierdo, qué nivel de relación tendrá el fiscal izquierdo con las autoridades de turno para que esté revestido de esta protección. Y ciertamente a la sociedad civil y a la ciudadanía en general nos toca ahora estar vigilantes porque claramente es un proceso que ya desde su origen está siendo manipulado, es un proceso donde claramente hay un interés de personas poderosas de proteger a este agresor en perjuicio de la víctima, en perjuicio de su familia, porque en algún momento uno de los abogados trató de mancillar el nombre de la familia y de la mamá, publicando información falsa. Entonces creo que nosotros como ciudadanía solidaria con la familia de Naomi nos corresponde protegerles, nos corresponde blindarles de estos ataques y nos corresponde mantenernos vigilantes ante una policía y una fiscalía que claramente están abocadas a proteger a esta persona, porque nuevamente seguramente habrá un interés político atrás. Desafortunadamente aquí lo que activa o desactiva a los operadores de justicia es el interés político. Gracias, doctora. Le mandamos un fuerte abrazo, feliz año. Muchísimas gracias. Igualmente a ustedes, muchísimas gracias. Que tengan un feliz año, gracias.